Listo. Entonces, cuando vea ese detalle, ahí sí podemos corregir ese mismo momento, ¿no? El otro que sí se puede considerar de repente es, a veces si es que no vemos gráficos, he visto que sucede en la mayoría de casos, procesan un día más, realizan el análisis un día más. Entonces, si es que ven al final en lo que es límite de groups, que vamos a ver en un momento, algún dato atípico, lo que hacen es reemplazar, ¿no? Cancelan ese día todos los datos y utilizan los datos del día adicional que han procesado. Listo. Entonces ahí por eso es importante también acompañar la revisión de los datos con el gráfico. Incluso esto lo puedo ver obviamente de repente en mi gráfico de control, ¿no? De repente este material de control no lo proceso como muestra de paciente, sino lo proceso como material de control. Entonces ahí los datos van a ingresar a la gráfica, ¿no? Del equipo. Ahí puedo ver también incluso si es que estos datos están cerca de la media, o si es que están bien alejados de la media, o incluso si alguno de ellos supera los límites que establece el fabricante del control, ¿no? Que establece el límite superior o el límite inferior. Esos detalles también se pueden ver. Y en caso si lo procese en muestra de paciente, por ahí, como muestra de paciente, lo debe, eh, lo debe verificar utilizando una plantilla, ¿no? Con una visualización de gráfico. Entonces, como vemos acá, vemos una distribución normal de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Hay que hacer un análisis estadístico de estos 25 datos antes de pasar a los valores atípicos. Vamos a calcular media. Para eso ingresamos la fórmula de promedio. Promedio, selecciono los 25 datos, cierro paréntesis por acá, y voy a dar Enter. Listo, voy a quitar algunos decimales. Listo, me quedo con 2. Calculo desvío estándar. Perdón, ingresé la fórmula. Desvío estándar es desves. Selecciono este de acá. Y selecciono los 25 datos. Listo, doy Enter, y ya está. Luego calculo el coeficiente de variación, desviación estándar entre media, y lo convierto a porcentaje. ¿Ok? A ver, ahí tenemos una consulta de Arostegui Palomino, nos dice tienen que ser días consecutivos. Acá tenemos, ¿no? El 13, o sea, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo recomendable es que sí. Uno, para ya terminar el experimento de una vez y poder utilizar el activo y poder procesar muestras. Lo otro es, se puede dejar un día, sí, también, pero no tanto. No una mayor cantidad de días. Lo recomendable sí, que sea consecutivo, ¿no? De esa manera también, como les comento, ya después del experimento y que tienes aceptado, ya puedes empezar a procesar muestras de pacientes. Listo, continuamos por acá. Luego viene el cálculo de los límites, bueno, los límites de grupos. Estos límites de grupos es una forma estadística de saber si es que alguno de estos datos es considerado como dato atípico. ¿Qué forma lo utilizo? La siguiente. El límite va a ser igual a la media que hemos calculado por acá, 332.27, más menos el factor de groups por la desviación estándar. ¿Sí? ¿Cuál es el factor de groups? Para 25 datos el factor de groups es 3.135. Este dato lo obtenemos de la guía EP15. Acá voy a presentar la diapositiva. Listo. Dentro de la EP15 nos brindan 3 cuadros, ¿no? Para lo que es el factor de grupos. Tenemos para 5 corridas, 6 y 7 corridas. Y también para la cantidad de datos, ¿no? Para lo que es 25, como les comentaba, el factor de grupos, como indica acá G, es 3.135. Ahora voy por acá al Excel. Y voy a colocar la fórmula del límite inferior. Recuerden que este ejercicio es para que ustedes conozcan cómo se ingresan las fórmulas en la plantilla de Excel.
¿Ok? Y también para que puedan tener acceso a ella. Listo, coloco el límite inferior. Voy a colocar igual el valor de la media. Luego sumo, ¿no? Sumo el factor de groups. Y el factor de groups lo multiplico por la desviación estándar. Listo. Y doy enter. Perdón, acá es límite inferior. No es más, es menos. Límite superior. Coloco igual el valor de la media. Ahora sí más, porque es superior. El factor de groups por desvío estándar. Y doy enter. Luego el número de datos excluidos. Acá lo puedo hacer visualmente, ¿no? Si es que si es que veo algún dato que sea mayor de 349 o que sea menor de 315, lo tengo que contabilizar. Lo otro puede ser ingresando una fórmula. Ingreso una fórmula estadística para que me calcule eso y no tenga que hacer esa revisión visual. Y la fórmula es la siguiente. Por acá. Tengo que hacer una suma, ¿no? Va a ser una suma porque vamos a sumar el valor, los valores que estén por debajo del límite inferior y los valores que estén por arriba del límite superior. Entonces, acá ingreso, ¿no? Igual suma, y luego tiene que contar. Va a contar los valores que están, obviamente, por debajo. Vamos a colocar el rango. ¿Qué valores son estos de acá? Luego, que van a ser menores que el límite inferior, por esto. Y coloco el dato de la celda del límite inferior. Listo. Luego va a contar los valores que están por arriba, ¿no? La cantidad de valores que están por arriba. Vendría a ser 149.42 y los va a sumar. A ver, hay un problema de fórmula. Ya, acá. Hemos puesto el rango. Listo, acá seleccionamos el rango y listo, ahora sí. Según esto nos indica número de datos excluido 0. No hay ningún valor que supere esos límites. A ver, vamos a hacer un experimento, vamos a cambiar alguno de los datos de esta tabla. Vamos a poner, a ver, el replicado 5 o el replicado 3 vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle 303. Listo, se fue hacia abajo. Ahí acá tenemos, ¿no? Número de datos excluidos 1. ¿Ok? Entonces luego tenemos que eliminar ese dato típico, ¿no? Que sea menor de 307, lo ubicamos, es este, lo marcamos por ahí con rojo y lo borramos. Entonces, una vez borrado, vamos a utilizar solamente estos 24 datos. La cantidad de datos atípicos que puedes tener es, yo recomiendo que solamente cuenten con uno. Lo que nos dice la guía P15 es que puedes tener máximo 2, pero en diferentes días. ¿Ok? Si es que el mismo día tengo otro dato atípico, se cancela el experimento, tengo que repetir. Si es que tengo más de 3 en diferentes días, también cancelas el experimento, tienes que volver no solamente repetir, ¿no? Tienes que hacer una inspección, revisar el equipo, o solicitar soporte al proveedor, etc. Y luego recién volver a repetir el experimento. Entonces, en ese caso estamos eliminando un punto y obviamente en el informe hay que detallarlo, ¿no? Por acá podemos colocar, se detectó un dato excluido, el replicado 3 del día 13 de septiembre, con valor tanto, y se procedió a eliminar, ¿no? Todos esos detalles lo incluyes. Acá vamos a volverlo a considerar. Listo. Y ahí hemos corregido, ¿eh? Está, los datos normales. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Como indicaba el flujograma, si revisamos nuevamente, después de groups, pasamos a lo que es análisis de varianza. Listo. Análisis de varianzas o prueba no. Para ello tenemos que hacer un cálculo, tener lo que es la suma de cuadrados, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados. Lo podemos calcular mediante Excel, ¿sí?
la parte de varianza. Para eso nos vamos por acá. En las pestañas del Excel tenemos inicio, insertar, diseño de página, fórmulas y datos. Nos vamos a datos, ubicamos una pestaña que diga, mejor dicho, una opción que diga análisis de datos. En caso ustedes no lo tengan, tienen que irse por acá. Archivo, opciones, complementos, administrar. Tiene que estar marcado en complementos de Excel. Voy a ir. Y luego tengo que verificar que tenga marcado acá en check herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Y luego doy clic en aceptar y me va a aparecer esta pestaña de análisis de datos. Muy bien, entonces acá voy a dar clic. Análisis de varianza de un factor. Voy a dar clic en aceptar. Esta es la prueba nova, análisis de varianza de un factor. Doy clic en aceptar. Voy a seleccionar el rango de entrada que va a ser estos 25 datos. ¿Sí? Y ojo, para esto lo tengo que colocar de esta manera. Las fechas de corrida en columnas y los replicados en filas. Si es que lo coloco al revés va a salir diferente. Ojo. Listo, columnas en una hoja nueva y luego aceptar. Muy bien. Luego copio estos datos. Bueno, vamos acá a ver. Ajustar texto. Listo. Vamos. Listo. Entonces voy a copiar solamente estos datos de acá. Lo paso a mi plantilla de acá. Muy bien. Listo. Voy a quitar algunos decimales. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces luego tengo que calcular la varianza intracorrida y la varianza entrecorrida. Para eso vamos a ver las fórmulas. Listo, ya vimos acá en la prueba nova, ¿no?, que nos indica la IP15. Varianza intracorrida se conoce como VW, entre corridas VB, no por las siglas de acá. Twin, igual casi. Luego, como vieron ahí en la tabla de la nova que nos brinda, ¿no?, el VB está relacionado con la primera fila y el VW con la segunda fila. Ahí tenemos que ubicar la columna de promedio de los cuadrados y vamos a colocar por ahí MS1 y MS2. Vamos por acá. Promedio de los cuadrados, voy a resaltar acá, solamente voy a utilizar estos datos. ¿Listo? El primero va a ser MS1. El segundo va a ser MS2. Listo. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente, la fórmula. ¿Cómo calculamos la varianza entre corridas? MS1 debe ser menor o igual que MS2. Perdón, si MS1 es menor o igual que MS2, la varianza entre corridas o VB va a ser 0. En caso sea mayor, debemos restar MS1 menos MS2 entre N, y N vendría a ser los días de corrida. ¿Sí? Para este ejemplo, ¿no?, tenemos 0.0036, es mayor, perdón, que 0.032, por eso se hace este cálculo. Vamos a revisar primero cuál es mayor, cuál es menor. Y acá vemos que MS1 es mayor que MS2. Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Estamos, ojo, en VB. Pero acá está el revés. Vamos a poner por acá, igual, en la parte de varianza entre corrida o VB, igual MS1 menos, perdón, vamos a colocar un paréntesis. Paréntesis, MS1 menos MS2, cierro paréntesis y lo divido entre la cantidad de datos, o entre la cantidad de corridas, y he hecho 5. Doy enter. Listo. Voy a quitarle algunos decimales. Ahí está. VB. Luego viene la varianza intracorrida y ahí no hay que hacer cálculo, solamente hay que colocar el valor de MS2. Acá coloco igual MS2. Listo.
Luego viene el desvío estándar en condición de repetibilidad. Para eso me voy por acá. El desvío estándar, o S, ¿no? En repetibilidad, SR, en precisión intralaboratorio, SWL. El SR lo calculo con la raíz del W. Vamos por acá. El SR va a ser igual a raíz de W. Oriente. Listo. 546. Luego me voy por acá. El SWL, o desvío estándar en condición de precisión interlaboratorio, es igual a la raíz de la suma varianza intracorrida más varianza entre corrida. Voy por acá. Igual raíz W más VB. Cero paréntesis y doy enter. Listo. 546, 547. Los desvíos estándar son iguales. Muy bien, luego viene el cálculo del coeficiente de variación, la última parte. Y ahí tenemos, ¿no?, la fórmula de división estándar entre la media. ¿Qué media voy a utilizar? La media de los 25 datos. Acá coloco igual el SR entre la media de los 25 datos, ojo. No la media del inserto, la media de los 25 datos. Y doy enter. Eso lo convierto a porcentaje y ahí está. Acá igual. 547 entre la media de los 25 datos. Salió casi iguales. Muy bien, entonces acá voy a colocar la fórmula para jalar ese valor. Aquí también. Acá vamos a colocar el CBR del fabricante, que lo tenemos acá arriba. CBR del fabricante, estamos por ahí en nivel 1. Acá el CBW del fabricante. Listo, acá vamos a cambiar, porque este era el otro. Ya, ya está. ¿Y cuál es la condición? ¿No? Como teníamos acá en el flujograma, la idea de que el CBR del laboratorio o el CBW del laboratorio sea menor o igual que lo reportado por el fabricante. Entonces acá podemos ingresar una fórmula, ¿no? Podemos ingresar una condicional si CBR del laboratorio es mayor que el CBR del fabricante, va a ser rechazado. No, perdón. Vamos a tener que calcular VL, ¿no? Evaluar VL. Listo. Si no, va a ser aceptado. Cierro paréntesis y doy enter. Muy bien. Entonces, acá también vamos a ingresar la fórmula para el caso de la precisión intralaboratorio. Muy bien, acá movemos esto y damos enter. Listo, muy bien, acá nos ha salido para el CBWL el valor VL, ¿no? Porque es mayor, ¿no? 1,65 es mayor que 1,60. Muy bien, entonces acá tenemos que considerar el valor VL. Muy bien. Disculpen, sí, desactivé el audio un minuto porque había una pequeña bulla. Muy bien, ahora sí, retomamos.
Como les había indicado, en caso de alguno de ellos o ambos salga mayor que lo que reporta el fabricante, hay que evaluar VL. Para eso igual tenemos que calcular un VL para repetibilidad y un VL para precisión interlaboratorio. VL significa límite superior de verificación, está en inglés. Si es que sale de nuevo el CB o el coeficiente de variación de laboratorio sale mayor que ambos VL o en uno de ellos, hay que ponerse en contacto con el fabricante. Ahora, lo recomendable es solamente valor VL para el que sale rechazado, perdón, para el que sale valor VL, según el ex. ¿No? Acá entonces lo recomendable es solamente que valor VL para la precisión interlaboratorio. Pero por detalles del taller vamos a calcular el VL para repetibilidad y para precisión intralaboratorio. Listo, veamos el caso de repetibilidad. Aunque ha salido bien, vamos a hacer ese cálculo igual. Primero tenemos que definir cuáles son los grados de libertad. Para repetibilidad es sencillo, solamente hay que restar la cantidad de datos, o la cantidad en este caso de replicados que hemos hecho. Bueno, el número total de resultados que tenemos, ¿no? 25 menos 5. Sería 20. Luego tenemos por ahí que calcular un factor, que es el factor VL. Listo, veamos por acá. Esta tabla está en la EP15, ¿ok? Y por eso ahí lo tenemos en inglés. Número de muestras. ¿Por qué menos 5? Disculpen, vamos a retornar acá a los grados de libertad. K, como nos menciona la fórmula, grados de libertad para repetibilidad, ojo, DFR, F está en inglés. Repetibilidad es igual a n menos k, ¿no? N es el número total de resultados y k es el número de corridas. Y ojo, son 5 corridas, eso hace referencia a 5 días. 25 menos 5, 20. Ese valor de 20 lo ubicamos acá en la columna donde dice DF. Esta es la tabla de factor VL para el caso de repetibilidad. ¿Okay? Entonces tenemos por acá columnas de número de muestras. Sí, José, el PowerPoint me lo compartido. El número de muestras tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Esto hace referencia al número de niveles del material de control que se puede utilizar. Estamos en fibrinógeno, tenemos solamente 2 niveles. Ubico DF20. Y entonces el factor VL va a ser 1.31 para este caso. No se guíen acá de la diapositiva porque este es de otro ejemplo. Acá tenemos 1.31, ¿no? La intersección, 1.31. Entonces ese valor vamos a colocarlo por acá, 1.31. Y luego viene el CBR del fabricante. Vamos a jalar de acá, CBR, listo. ¿Y a qué va a ser el límite superior de verificación de repetibilidad? Va a ser igual a este factor, 1.31 por 2.90. Y nuestro VL de repetibilidad va a ser 3.80. Eso lo vamos a copiar por acá. Vamos a jalar antes el CBR del laboratorio, el CBR del fabricante, la condición que nos salió anteriormente. Listo. Acá también vamos a copiar el CBWL del laboratorio, fabricante y condición. Listo. Acá vamos a copiar el VL de repetibilidad 380. Muy bien. Ahora vamos a ver el VL de precisión intralaboratorio. Disculpen un segundo. Ya está. De precisión intralaboratorio. Disculpen, y ahora sí. De precisión interlaboratorio. Para eso tenemos que hacer antes de los grados de libertad un pequeño cálculo, que es la proporción, que nos dice que tenemos que dividir el porcentaje del coeficiente de variación intralaboratorio entre
entre el coeficiente de variación de repetibilidad, ¿no? Intralaboratorio, WL, entre repetibilidad. Esto de los datos del fabricante, ojo, no del laboratorio, del fabricante. Vamos al Excel. Entonces acá vamos a colocar la proporción que es igual CBWL del fabricante entre el CBR del fabricante. ¿Listo? Luego tenemos que calcular ese valor que nos ha salido. A ver, vamos a ver cuándo nos salió. 0.55. 0.55 lo tenemos que ubicar en esta columna de acá, donde dice 5 runs. Por ejemplo, en este caso salió 0.93. Tampoco está ubicado. El 0.55 tampoco. Así que tenemos que colocarlo el más próximo, ¿no? Acá tenemos el más próximo a 1, ¿no? Sería 24. Entonces vamos a considerar los grados de libertad, el dFBWL como 24. Así que vamos ahora a pasar a otra tabla para tener el factor. Ese 24 lo ubicamos por acá. A ver, acá. 24. Para dos muestras, intersección 1.28. Acá vamos a colocar 1.28. Este era, ¿cuánto nos salió? A ver, era 24, ¿no? El de FWL. 24. Listo, ahora sí, colocamos el CBWL del fabricante, que era 1.60, y para el límite superior de verificación, multiplicamos el factor por el CBWL. Listo. Muy bien, pasamos el valor acá, 2.05, y agregamos la condición. Vamos a copiar por acá para hacer los cambios. D106 y C106. Ahora, si es que es mayor, bueno, ya no va a ser el valor VL, sino va a ser rechazado. Y en todo caso sería aceptado. Obviamente, para lo que es repetibilidad, que acá nos salió aceptado, acá obviamente no va a salir aceptado, porque este es mayor. Y si se dan cuenta, el CBR del fabricante es 2.9 y el VL de repetibilidad salió 3.8, ¿no? Es más amplio. Entonces, esto mismo vamos a copiarlo por acá. Vamos a jalar los datos. Listo. Perdón, no sale rechazado. Acá, un pequeño error, es este de acá. Ya, ahora sí. Y acá también es este de acá. Listo. Ahora sí nos ha salido aceptado, ¿no? Con el VL. Teníamos 1.65 del CBWL del laboratorio. Y el VL también en precisión intralaboratorio salió 2.05. ¿Y es mayor? Sí. El VL es mayor que lo que teníamos en el laboratorio. Y también fíjense cómo aumentó en comparación a lo que tiene establecido el fabricante, ¿no? Entonces, esa es la segunda opción que nos da el EP15 en caso no salga acá aceptado. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos eso. Por ahí vamos a colocar la conclusión, igual como teníamos acá. Ahí colocamos la verificación estadística en las condiciones de repetibilidad, ¿no? El CBR, y intralaboratorio, el CBWL, han sido aceptadas. Colocamos acá el analista o los analistas. Y colocamos la revisión, quién aprobó. Y por ahí de repente, en caso de que se imprima, pueden colocar sus firmas, ¿no? Comparación de requisitos de calidad. No, muy bien, acá ya hemos hecho la verificación estadística, ahora viene la parte utilizando requisitos de calidad. Para eso tenemos que definir, como habíamos indicado anteriormente, esto se hace antes, ojo, cuál va a ser nuestra fuente para el requisito de calidad, ¿no? Para el error total aceptable. Para eso podemos buscar
en páginas. Por ejemplo, acá estábamos buscando anteriormente para glucosa. Podemos buscar para fibrinógeno. Acá está, fibrinógeno. Esta es la página datainnovation.com. No lo busca así. Ahora vamos a regresar para ver cómo lo buscan. Así. Data Innovation TEA. ¿No? Implemento que les sale. Entran ahí. Es un buscador, ¿no? Por ahí de error total aceptable. Colocan el analito. En inglés, eso sí. Tienen que colocar en inglés. Ponen aplicar. Y les va a salir cuáles son los valores. Ojo que por ahí quizás no pueden encontrar el CLIA 2019, ¿no? Está todavía con el CLIA anterior. Y entonces definen, ¿no? Cuál va a ser la fuente. Bueno, acá solamente tenemos dos, tenemos variabilidad biológica, tenemos CLIA, por ahí el- lo que establece por ahí el estado de Wisconsin, ¿no? El WLACH, el NIS es de Nueva York, el y vendría a ser la Asociación Americana de Bioanalistas. Bueno, y ambos, los cuatro, indican un TA de 20%. Entonces puedo utilizar ese, porque obviamente el de variabilidad biológica es bien bajo, ¿no? De 13.6. Ahora sí es recomendable, si es que ustedes quieren utilizar variabilidad biológica, utilicen el de la fuente de la FLM en la página de EUVIVAS. Muy bien, vamos a ingresar el 20% acá en el Excel. Fuente. Entonces acá colocamos CLIA. 20%. Para el requisito de repetibilidad tenemos que multiplicarlo por 0.25, ¿no? O por 25%. Hacemos 20 por 0.25 y luego 20 por 0.33 para el requisito de precisión intralaboratorio. Listo. Entonces acá ya me jala el valor 5 y 6.6. También tengo el valor del CBR del laboratorio 1.64 o 1.65. Y vemos que es menor, ¿no? Que el requisito de calidad, teniendo condición aceptado. Por acá pongo la verificación desde el punto de vista clínico de la precisión en condición de repetibilidad entre laboratorio han sido aceptadas. Entonces ahí tenemos dos verificaciones, ¿no? Estadística y desde el punto de vista clínico. Acá comparando con los datos del fabricante y acá comparando con el requisito de calidad. Muy bien, lo mismo puedo hacer para el nivel 2, ¿no? Que tenemos acá los datos. Solamente tendríamos que calcular por ahí la prueba NOVA, ¿no? Y si es que sale acá rechazado, tenemos que sí verificar cuál es el DFE, los radios de libertad o el factor VL. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tenemos estos detalles de la F15A3 para precisión. Denme un segundo, voy a proyectar el modelo de Westgard. Un segundito. Ya, ahora sí. Vale, vamos a algunas consultas. Carlos Salas nos dice, ¿cómo se procedería si estaría rechazado estadísticamente, pero aceptado clínicamente o viceversa? Acá. Ah, esperen, me está compartiendo. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, veamos el programa.
como nos indicaba el programa del EP15, si es que te sale rechazado estadísticamente, y eso quiere decir con el VL, sale mal, tienes que ponerte en contacto con el fabricante. O con el, bueno, básicamente con el proveedor, ¿no? Porque no hay fabricante acá en América Latina que sea. Te pones en contacto con el proveedor para que te brinde soporte. De repente hay que hacer algunos ajustes en el equipo, hay que, de repente si es que hemos hecho verificación de otro método, de repente no Fibonacci, no, de repente por ahí TP o APTT, ¿no? Y ha salido también rechazado por ahí, o de repente ha salido incluso cerca el rechazo, o incluso salió en verificación VL, lo cual indica que no hay buena precisión. De repente puede ser tema también de ya propio del equipo, ¿no? No hay ahí tenemos un rechazo sistemático, ¿no? Para casi varios analitos. Entonces puede ser un detalle del equipo, quizá merite cambiar el equipo, o quizá haya problemas con el reactivo que también se hayan reportado, no han sido identificados por el proveedor, suele pasar. O de repente es el reactivo también, ¿no? No ha sido conservado adecuadamente, ha tenido alteraciones que, bueno, el laboratorio desconoce, pero puede ser más que todo por problemas de almacenamiento por parte del proveedor, puede pasar. Así que ahí amerita hacer también una investigación y básicamente establecer contacto con ellos, ¿no? Y explicarle cuál es la situación que tenemos. Ahora, si es que sale desde el punto de vista clínico, hay que revisar por ahí, a ver, ¿dónde está? Hay que ver primero acá, ¿en qué nivel hemos hecho la verificación estadística? Si lo hemos hecho con VL y salió aceptado, pero clínicamente nos sale mal, de repente podemos también ponernos en contacto con el proveedor y ver evaluar algunos detalles. O lo otro podría ser que cambies de TEA, ¿no? No consideres 20%, sino consideres 15%, no, perdón, 25% o 30%. Bueno, en el caso de este fibrinógeno ya no hay más opción, según esta información, ¿verdad? Así que, bueno, acá ya no hay más opción, como les digo, ¿no? Tienes máximo 20, por ahí 13.6. Quizá buscar en otra página otro requisito que ya puede ser complicado. Así que puedes tomar en consideración otra opción, ¿no? De repente no considerar ese tipo de fuentes. De repente hacer tu estado del arte y considerar establecer el valor de tu error total aceptable. Pero sí ha habido casos, en verdad. Bueno, aunque no tanto cuando ya no tengas opción, ¿no? de error total aceptable, porque este 20% también es amplio, ¿no? Mira, si te das cuenta, ha llegado a un CBR de 5%, 10%, y cuando tenemos acá 1.6. Así que por ahí puede ser un poco difícil de que incluso ampliando esto, pues que tengas problemas. Y el otro, ojo, si cuando hagan estos 25 datos, vean los gráficos, ¿no? Evalúen los gráficos de control. También comparen el control interno, ¿no? Cada uno de estos datos, cómo está en relación al control interno, porque obviamente acá están procesando el control interno, ¿no? Vean si es que tampoco pasen los límites superiores o inferiores. Muy bien, Carlos Salas nos comenta, generalmente cuando tengo problemas de precisión en mi ensayo y tengo un excelente almacenamiento de reactivos, material de pipetas son referentes a problemas inherentes al sistema. Entiendo que debe ser el equipo, quizá. Claro, eso es, como te menciono, eso amerita un análisis de causas, ¿no? Obviamente no sabemos cómo almacenan los reactivos también el proveedor, ¿no? Por ahí también es que es importante, ¿no? Hacer auditoría antes de seleccionar a un proveedor, ¿no? Ver cómo son sus buenas prácticas de almacenamiento,
cómo reciben los activos, etcétera. Por eso cuando hablamos de calidad, no solamente hablamos de control de calidad, hablamos de una gestión total de calidad y también amerita hacer ese tipo de inspecciones. Lo otro, sí, como mencionas, también puede ser parte del sistema, por eso te mencionaba de que de repente evaluar la precisión de otros analitos, a ver qué tal salen, ¿no? A ver si es que sale también mal, puede ser también parte, o problemas del equipo, ¿no? El componente de medición del equipo. Wow, listo. Entonces, sí, la verdad ha sido bien largo, ¿no? No pensé que precisión haya quedado bastante largo. Eh, en la parte de cuando veamos verificación, eh, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado acá, del paso a paso, el antes y el durante, para no olvidarnos. Y ya vamos a entrar de lleno al protocolo de veracidad, ¿ok? Y ahí sí vamos a ver también varios. Comparación de método, que es una de las que establece Westgar también.